Te- Hola Dai, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente en otro martes en las conversaciones para un nuevo mundo con Reinventa Mundos. Y antes de comenzar, Valeria, vamos a contar un poco qué es lo que hacemos para que, bueno, los que se nos vayan sumando, pues vayan sabiendo, ¿no? Hola Richard, bienvenido. Bueno, ahí vi que se conectó Richard. Se fue. Nada, bueno, muy entusiasmados de este espacio, los martes a las 12 México, en donde, bueno, Reinventa Mundos estará pues teniendo estos espacios para conversar sobre temas que nos tocan, que nos impactan, no solamente a nivel organizacional y profesional, sino también a nivel personal, porque somos seres humanos, ¿no? Ante todo. Bueno, Reinventa Mundos es una consultora especializada en desarrollo profesional, mentoría, consultoría y coaching. También en todo lo que es desarrollo de cultura organizacional, training, cursos, conferencias y en procesos de innovación y metodologías ágiles. Y somos un equipo multicultural que está integrado por 5 profesionales de distintos países. Y bueno, hoy tengo el placer aquí de estar con Valeria, yo desde Estados Unidos y bueno, Valeria desde Chile. ¿Cómo estás, Valeria? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Hola Daya, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá, de compartir este espacio. Ya lo estamos haciendo los martes a esta hora. Y bueno, habíamos conversado de empezar a introducirnos en el tema de las emociones y empezar a conversar un poco justamente sobre lo que significa las emociones y bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo emocional, del cual aún sabemos muy poco. Así es, Valeria, así es. Un mundo que, bueno, y lo vemos, ¿no? En los clientes con los que trabajamos, es algo que a veces no se habla, ¿no? De lo que no se habla y tan clave, ¿no? En las organizaciones, especialmente en momentos como los que estamos viviendo de pandemia. Sí, sin duda. Daya, una consulta. No, perdón. No, te quería hacer una consulta, pero sigamos. Bueno, en relación al tema de las emociones, bueno, la idea es conversar un poco de cómo nos relacionamos, ¿no? Con nuestras emociones, cómo impactan las emociones en nuestro día a día, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos y bueno, justamente a dónde nos llevan, ¿no? Y obviamente las emociones son bien puntuales, porque las emociones van y vienen, pasa un hecho fortuito, lo que sea, nos encontramos con alguien que hace mucho tiempo que no vemos por la calle y nos quedamos muy felices, o sin embargo nos encontramos con alguien que hace mucho tiempo que no vemos pero que no nos caía muy bien, nuestra emoción no va a ser la misma, entonces nuestras emociones pueden cambiar de forma muy, muy repentina. Y hay una diferencia entre lo que son las emociones y lo que son los estados de ánimo, ¿verdad? Uh-huh. Así es, Valeria, sí, y yo creo que eso es una de las grandes confusiones que vemos, ¿no? Muchas veces las personas nos dicen, bueno, pero emociones, estados de ánimo no es lo mismo, y en realidad no. Las emociones son algo como más puntual, ¿no? Suceden usualmente en el cuerpo. No, esto que tú hablabas de que de repente pues vas por la calle, te encuentras a alguien, eso te genera una emoción, ¿no? O puedes de repente estar en un espacio laboral donde tienes un jefe que le entregaste un reporte y te pegó 2 gritos y tú te quedas frustrado, molesto. Eso es una emoción, no es algo que es causado por un acontecimiento particularmente identificado, algo muy puntual, de corta duración. En cambio ya el estado de ánimo empieza a ser un poco más complejo, inclusive hasta a identificarlo, porque está como más en la transparencia, ¿no? Y dura más. Volviendo a este ejemplo, de repente el jefe, si yo cada vez que le doy un reporte a mi jefe me cae a gritos, no sé por qué, o sea, o tenemos esta relación que es complicada y esto se vuelve un patrón
continuo, pues esta emoción que empezó a ser puntual, pues ya empieza a anclarse y ahí es donde se convierte en este estado de ánimo. Y vemos mucho, ¿no? Como en los profesionales a veces ni siquiera saben que están tomados por estos estados de ánimo porque no hay una causa a veces específica, sino es como a veces también el derivado de una serie de acontecimientos en un contexto, ¿no? Entonces eso creo que es muy clave traerlo y qué bueno que tú lo puntualizaste, Valeria. Sí, sin duda es algo a puntualizar y a tener bien presente, porque como vos decís, una emoción que se empieza como a mantener ya se ancla y se termina transformando en un estado de ánimo. Y bueno, el estado de ánimo es más permanente, se mantiene en el tiempo, que en relación con las emociones es distinto porque justamente las emociones van y vienen. Y bueno, como vos decías recién, ponías el ejemplo de un jefe, sin duda, en el lugar donde trabajemos, en la organización o donde sea que estemos, el estado de ánimo que permanezca es el que va a posibilitar o no determinados resultados, ¿no? Determinadas situaciones y bueno, y también yo creo que tiene mucho que ver con las decisiones y bueno, en cómo se funciona, ¿verdad? Si hay un equipo, cómo funciona un equipo, etcétera. Sí, bueno, eso que tú traes es súper clave porque, y aquí por esto yo creo que es una de las razones claves por las cuales nosotros trabajamos mucho los estados de ánimo con los profesionales, con las organizaciones, con los individuos en general, es justamente porque los estados de ánimo definen nuestra relación con el futuro, que es eso de lo que tú estás hablando, ¿no? Esa evaluación que hacemos sobre nuestro propio futuro, lo que es posible para nosotros, y por supuesto que eso está muy teñido de nuestras experiencias pasadas, la cultura, estándares que podamos tener. Y yo siempre lo veo como esos lentes, ¿no?, que nos ponemos cuando salimos a ver el mundo que nos rodea. Entonces, si yo salgo, y lo vemos ahorita muchísimo, quizás el clima de ansiedad que existe en este momento. Entonces mucha gente sale con estos lentes de ansiedad, salen al mundo. Entonces muy probablemente si yo salgo desde esa ansiedad, desde esa frustración, del resentimiento, desde la falta de confianza, ¿cómo puede ser mi futuro en ese contexto? Si yo funciono con esas emociones y me pongo esos lentes cuando estoy en mi empresa o cuando estoy en un grupo funcionando, ¿cuál puede ser mi futuro con ese grupo, con esa empresa? Posiblemente no se me abran muchas posibilidades y oportunidades. Yo creo que esa parte es muy importante, que aquellos que nos escuchan hoy, si algo se van a llevar es eso, ¿no? De que de verdad el estado de ánimo define esa evaluación, es esa evaluación que tú haces con respecto a tus posibilidades, ¿no? Sí, y bueno, vos trajiste algo bien importante, ¿no? Y que tiene que ver con el contexto actual que estamos viviendo. Y bueno, todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando, lo que se está sintiendo, los cambios acelerados que han venido y que la pandemia ha seguido trayendo y que van a seguir viniendo, porque los cambios no paran, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y se van a seguir produciendo muchos cambios y cada vez de manera más acelerada porque la tecnología avanza cada vez más rápido. Uh-huh. Entonces, a nivel emocional, ¿cómo acompasar, ¿sí?, todo esto que estamos viviendo y que ocurre en el contexto actual? Uh-huh. Con lo que nos ocurre a nosotras adentro, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo poder alinearnos, ¿sí? Y poder transitar toda esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Así es. Es todo un desafío. Es todo un desafío. Y bueno, para aquellos que se nos están sumando a la conversación, el día de hoy estamos conversando sobre los estados de ánimo en las organizaciones.
en los grupos de trabajo y lo importante que es empezar a identificarlos y a cultivarlos. Y un poco de esto, Valeria, que hablábamos, es importante traer el hecho de por qué es tan importante reconocer nuestro estado de ánimo o en qué estado de ánimo me encuentro cuando funciona un equipo de trabajo o una organización, porque muchas veces también, y lo hemos visto, nos lo cuestionan, pero ¿por qué es tan importante? A mí me enseñaron, ¿no?, que cuando yo llegaba a la empresa yo dejaba las emociones de la puerta hacia afuera, pero yo cuando estaba en mi empresa, cuando estoy funcionando en mi espacio laboral, pues aquí pues tengo que funcionar sin emociones. Y en realidad una de las digamos de la importancia de reconocer en qué estado de ánimo me encuentro viene porque cuando yo puedo reconocer en qué estado de ánimo estoy, me hago responsable por él, me hago cargo, y ahí es donde yo tomo la decisión de si lo mantengo o lo cambio, porque también hemos tenido casos en donde, bueno, el equipo o el líder dice, mira, yo no sé qué otro estado de ánimo cultivar, me quedo aquí y bueno, pues allí hay que trabajar quizás hay que ir por otra vía, ¿no? Pero es muy importante por lo menos identificar desde dónde estamos emocionalmente y entender que hay quizás, hay muchos tipos de estados de ánimo, pero un poco para simplificarlo, tenemos como dos avenidas, ¿no? Que son estados de ánimo que son posibilitadores, que me abren posibilidades como la ambición, la serenidad, la determinación, la confianza, el entusiasmo, y hay otro camino que es limitante. Entonces esos estados de ánimo que nos limitan o que nos cierran posibilidades como el miedo, la impaciencia, la resignación, el resentimiento, y hay que empezar a identificar por dónde vamos, ¿no? Sí, sin duda, Gaia, y bueno, ahí se sumó Jairo, bienvenido. El tema, hoy justo veía un video que hablaba de la actitud, ¿no? Y bueno, y cómo detrás de la actitud está el estado de ánimo, ¿no? Para tener una buena actitud frente a la vida, una actitud de, como decías vos, de determinación, sí, de ambición, etcétera, cómo se necesita tener una actitud y bien asentada en un estado de ánimo que posibilite y que abra posibilidades. Las emociones son claves en nuestro día a día. Las emociones son justamente las que nos dan la energía para levantarnos, las que nos mueven y nos movilizan a ponernos en acción. Entonces son trascendentales. Lo que tú comentabas acerca de lo que nos ocurría, ¿sí? Que por suerte empezó a cambiar, esto de que cuando entras en tu lugar de trabajo te decían los problemas afuera, acá no. Eso no existe, eso es imposible desconectarse de lo que nos está ocurriendo, de lo que estamos sintiendo. Yo por ahí creo que vamos por un buen camino, pero es muy importante tratar de cultivar un estado de ánimo que posibilitador, que abra posibilidades, como recién vos decías, para que nos permita avanzar en nuestro día a día, construir, generar nuevas posibilidades, abrir nuevos espacios, ¿no? Y yo ya no hablo tanto de felicidad, ¿no? Pero sino de generar un bienestar, ¿no? En nuestros dominios, ¿no? Y en nuestros espacios, tanto a nivel laboral como también personal, con nuestra familia, nuestros amigos, etcétera. Y eso es fundamental. Sí, así es. Bueno, ahorita es curioso porque ahorita estoy justo en un estado de ánimo aquí en mi casa, pues justamente la persona que limpia el edificio pues decidió limpiar, entonces se escucha un poquito aquí el de fondo. Pero yo quería rescatar algo de lo que habías conversado, Valeria, que es clave en las organizaciones. Y esto forma parte de la locura del mundo del racionalismo en el que vivimos, ¿no? De esa creencia de que para aprender, para tomar decisiones, para ver el mundo como realmente es, yo tengo que dejar mis emociones de lado. Y en realidad somos seres emocionales, eso no es posible, ¿no? Y bueno, lo hemos visto, hay muchos profesionales que nos dicen
que sí se puede dejar la emoción de lado y en realidad no, tú no puedes decir algo o transitar el mundo si no es desde un espacio emocional, no importa si es desde el entusiasmo, la frustración, la ansiedad, el miedo, la indiferencia inclusive, no hay manera de que como seres humanos podamos vivir en espacios no emocionales. Y otro asunto importante también, importante aquí de traer, es que no hay nada malo en caer en estados de ánimo limitantes, porque esto también es algo que vemos en muchas organizaciones, ¿no? Como los líderes tratan a toda costa de evitar, ¿no? El no puedo, el tengo que demostrarle a mi equipo que yo estoy feliz, optimista, y en realidad esto nos pasa a todos, ¿no? Y yo creo que la clave ahí es impedir que estos estados de ánimo, que pueden ser improductivos o limitantes, nos pongan barreras en el cumplimiento de nuestras metas, que es lo que usualmente ocurre. Porque a mí el estado de ánimo me toma, y hemos hablado mucho de eso, los estados de ánimo son contagiosos. Entonces, un poco y suena quizás sencillo o trivial, pero la forma realmente de cambiar o cultivar un estado de ánimo más posibilitador, por ejemplo, cuando estamos en un espacio laboral, es identificándolo, es reconocerlo cuando este te invade, ¿no? Tener esa conciencia, el ser capaz de mirarte a ti mismo o de que otro en tu equipo te mire, porque también eso es otro tema, ¿no? Pero y darte cuenta que ese estado de ánimo de alguna u otra forma te está obstaculizando, que a la final del día el balance está realmente en el desbalance, ¿no? La clave aquí no es estar en balance siempre, aquí la clave es que cuando estoy en desbalance, ¿cómo sigo haciendo todo lo que quiero y tengo que hacer, ¿no? Entonces eso siempre me gusta como traerlo, porque es importante, esa lucha. Sí, y algo bien importante en esto que traes, yo creo que hoy en día ya se aprendió y se entendió que lo fundamental en esto es empezar a aprender justamente de las emociones, ¿no? A nosotras, nuestra generación, mi generación por lo menos, nunca se nos enseñó absolutamente nada. Y ahora en realidad estamos aprendiendo a los golpes. Pero por suerte de a poco se está tomando conciencia y cada vez estos temas están más sobre la mesa, y lo importante, digo yo, es empezar desde los pequeños, ¿no? Desde los niños chiquititos, porque si desde ahí empezamos a aprender a registrar y a gestionar nuestras emociones y a entender lo que nos pasa, ¿sí? Si estamos tristes, como vos decís, las emociones que dicen que pueden ser, que nos cierren posibilidades, tampoco no hay que negarlas, sino que si están ahí por algo es, ¿no? Y si estoy triste, aprender y entender por qué estoy triste, qué es lo que me está pasando, de dónde viene esa tristeza. La tristeza generalmente viene por una pérdida. Entonces, bueno, si yo empiezo a ser capaz de entender y reconocer eso, realmente podemos llegar a hacer grandes cambios, ¿no? Mientras que si no sabemos nada. Entonces, bueno, yo creo que por delante tenemos un gran camino que creo que va a ser un proceso largo. Uh-huh. Pero que por suerte empezamos a entrar en ese espacio que estaba tan cerrado y tan hermético, y empezamos a hablar de este tema y empezamos a introducirnos en lo que son las emociones, ¿no? Creo que de ahí es fundamental el aprendizaje, el empezar a tomar contacto, como decís vos, empezar a tomar conciencia, porque a partir de la toma de conciencia es que yo puedo empezar a cambiar las cosas. Mientras tanto, si yo no tengo conciencia de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que me está ocurriendo, es muy difícil, ¿no? Sí, bueno, y aquí entramos en el espacio de lo que es la legitimidad de las emociones y de sincerarnos, ¿no? Con las emociones. Muchas veces nuestros estados de ánimo, incluso aquellos que sentimos que pueden ser desagradables o que parecen negativos, porque también es una interpretación muy personal, ¿no? Realmente pueden cumplir funciones importantes, muy importantes, que a veces como profesionales no las entendemos, ¿no? Esto de
los estados de ánimo pueden inclusive motivar, por ejemplo, acciones que son esenciales para nuestra supervivencia, que de otra forma pues no se manifestarían. Por ejemplo, respuesta ante una lucha, una huida, me quedo congelado, ¿no? Es parte del ser humano, ¿no? Los estados de ánimo también a veces cuando nos parecen negativos pueden inclusive hasta comunicar a las personas que están en nuestro entorno que estamos tratando con factores estresantes que nos preocupan y en los cuales necesitamos apoyo. Entonces ya la gente de repente empieza a decir, mira, Dayana necesita apoyo en este tema. Y también cumple una función de autovalidación para mí como líder, ¿no? Porque me puede decir a mí, y como persona en general, o sea, me pueden indicar a mí que hay algo importante que está ocurriendo en mi vida en ese momento, hay algo que está cambiando, hay algo que se está viendo afectado desde el afectar, desde el afecto, ¿no? Que es algo que me importa, y empiezo como a desarrollar esa relación de que hay algo allí para mí, ¿no? Ese miedo a veces que nos entra por las cosas, a veces decimos, es que a mí me da muchísima ansiedad y miedo esto que tengo enfrente, ¿no? Pero a veces ese miedo me indica que hay algo grande para mí allí y quizás la mejor solución es lanzarme, ¿no? Y por otro lado, yo siento a veces que el sincerar, cuando y lo hemos visto en muchos de nuestros clientes, cuando los invitamos a sincerarse con sus estados de ánimo y son capaces de expresarlos, pues eso por supuesto les genera mayor tranquilidad, mayor seguridad en sí mismos, empiezan a ser percibidos como individuos auténticos, transparentes, empieza inclusive a generar mayor respeto del otro, ¿no? De esa identidad profesional, por supuesto, que tiene la persona, se ve como engrandecida. Y las personas, bueno, y esto es algo que resulta como consecuencia de, las personas se empiezan a acercar más a la persona, ¿no? Porque lo ves como una persona más receptiva, quizás es más fácil, veo esa vulnerabilidad y esa vulnerabilidad como que me extiende los brazos y me dice, mira, aquí estoy. Entonces, creo que es interesante, ¿no? Esto de sincerarnos y de la legitimidad de nuestras emociones y, bueno, de los estados de ánimo que estemos transitando. Sí, y tú trajiste un punto bien importante que es el tema también de la vulnerabilidad. Algo que también estaba encerrado entre corazas, porque sobre todo digo a los hombres, ¿no? Se les enseñó que no se podían mostrar vulnerables, ¿no? Uh-huh. Esto de no, los hombres no lloran, los hombres no demuestran si están tristes o no tristes. Nosotras creo que en ese sentido tuvimos quizás un poco más de libertad, ¿no? Y bueno, y lo importante que es ser capaz de mostrarse vulnerable, ¿no? Ser capaz de demostrar que tengo debilidades, que como seres humanos todos tenemos debilidades, todos tenemos nuestro lado sensible o que nos puede afectar más que a otros, y que no está mal tampoco, que es necesario también tener ese lado y ese espacio de vulnerabilidad que sin embargo, si somos capaces de conectar con él, nos puede llevar a muchos aprendizajes y a crecimiento. Así es. Y un poco, bueno, ya para ir, porque bueno, esto es una conversación que aquí podemos estar días hablando de esto, pero un poco, sí, porque es extenso, ¿no? Parece muy trivial y muy sencillo, pero es que de verdad, y lo hemos visto porque bueno, también cada individuo es distinto y bueno, hay mucha tela que cortar en el tema, pero un poco ya para ir cerrando, Valeria, se me ocurre y me preguntaba, porque es algo que nos preguntan mucho, bueno, podemos empezar a ver qué va surgiendo de esta pregunta. Muchos profesionales nos preguntan, bueno, cuando yo estoy en un espacio laboral, ¿cómo y de qué forma yo debería o sería más adecuado compartir mis emociones? O cuál es la forma quizás más apropiada para hacerlo. ¿Tú qué opinas en esa pregunta? Porque esto es algo que nos preguntan muchísimo, ¿no? Bueno, yo siempre hablo y digo de lo importante que es aprender a conversar, ¿no? Uh-huh. Aprender a conversar, y en ese conversar aprender a escuchar al otro, aprender a conectar con el otro, y justamente conectar. Cuando digo conectar es desde la empatía, desde
lo que puede estar sintiendo y lo que le puede estar ocurriendo al otro, y desde ahí puede empezar a surgir un espacio como de apertura para empezar a meternos en estos temas. Y sin duda lo que se tiene que generar en este espacio es la confianza, ¿no? Para que uno pueda empezar a abrirse y a contar lo que le pasa o lo que está sintiendo, etcétera. Tiene que empezar a sentir confianza y conexión con el otro. Sí, eso es muy cierto. Sí, ¿no? Tú traes esa parte, ¿no? de la conversación, que es algo que, bueno, nosotros, por supuesto, que para nosotros es una de las habilidades y, bueno, más claves y sobre todo en los tiempos actuales. Y un poco para cuando te escuchaba me venía también esto de desde dónde realmente quieres compartir esas emociones, ¿no? Porque un tema es eso que tú decías, bueno, voy a compartir algo y voy a hacerlo de una forma, bueno, voy a conversar con el otro, voy a orquestar de repente mis emociones y la conversación con el otro, pero ¿desde qué lugar estoy yo realmente compartiendo esa emoción, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, comparto desde un lugar que es para quizá buscar validación, o para calmar, o para afirmar o validar inclusive lo que estoy sintiendo por esa emoción, sea lo que sea que lo genera, ya eso es un lugar que realmente a lo mejor no es recomendable compartir. Pero si yo lo estoy compartiendo desde un lugar en donde yo quiero crear y cultivar más confianza y conexión con el otro, pues quizás sí es recomendable compartir, ¿no? Entonces allí yo creo que es importante que aquellos que nos escuchan, cuando sientan que quieren compartir su estado de ánimo, sobre todo en el espacio laboral, y lo quieran hacer y de verdad sientan que quieren hacerlo, que evalúen desde dónde lo están haciendo, ¿no? Eso es muy clave, muy clave. Sí, sin duda, vaya.